¿Cómo estar seguros de la voluntad de Dios? Si alguien les preguntara, ¿qué quieren decir ustedes, los cristianos, con la voluntad de Dios? ¿Qué diría? ¿Cómo contestaría esa pregunta? Porque ellos merecen una respuesta. ¿Diría que la voluntad de Dios se refiere al propósito de Dios? ¿Al plan de Dios? ¿Al deseo de su corazón? Si lo diría es correcto. Dios tiene un plan, un propósito y un deseo para todos nosotros. Y hay gente que nunca piensa que Dios tiene un interés personal en ellos. Creen que Dios solo piensa en asuntos a escala mundial. La Biblia dice que al aceptar a Cristo como su Salvador, su nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero. Entonces, al pensar en su relación con Dios y al hablar de la voluntad de Dios, hablamos de su propósito, su plan, su deseo para su vida. Es decir, Dios no le ignoró cuando usted nació. Tiene un propósito, un plan, un deseo para su vida. Y yo me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que pensó, Señor, ¿dónde estoy hoy en tu plan? ¿Dónde estoy en tu propósito? ¿Dónde estoy en tu voluntad para mi vida? Y en este mensaje deseo que pensemos en si es posible estar seguros. Podemos estar seguros de la voluntad, el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Y cuando pienso en eso, considero lo que dice en el Salmo 40, en el versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y pienso en las personas que se sientan en la iglesia semana a semana, asisten a toda clase de iglesias, nunca piensan en cuál es el plan de Dios. No solo es qué voy a hacer hoy, qué quiere Dios que haga yo en esta situación en particular, sino cuál es su plan, cuál es su propósito, qué está tratando de lograr en mi vida. Al pensar en eso, considero a quienes pasan por dificultad, adversidad, sufrimiento, dolor, de todo, y tienen derecho a preguntar, Señor, si tienes una voluntad para mi vida, ¿cómo encaja todo esto en tu voluntad? Pues si andamos en la voluntad de Dios, lo que Él permita es por nuestro bien. Y a veces cuesta aceptarlo, pero es cierto. Entonces, al preguntarnos, ¿podemos estar seguros? Sí, podemos. Así que le daré varios enunciados que le ayudarán a confirmar en su mente y en su corazón si es o no la voluntad de Dios. Entonces es una prueba para confirmar si es la voluntad de Dios. Y la primera es esta. ¿Concuerda o coincide esta decisión con la palabra de Dios? ¿La decisión que está tomando está en conformidad con la palabra de Dios? Y podemos pensar en muchas acciones que no están en armonía con la palabra de Dios, y la gente las practica. Esto es parte de confirmar la voluntad de Dios para su vida. Y asimismo, ¿es una decisión sabia? Quizás diga, ¿cómo saber si es o no una decisión sabia? Así lo sabrá, mucha atención. Pregúntese, ¿cuáles son las consecuencias? Si hago esto y aquello, ¿cuáles serán las consecuencias? No cuáles quisiera que fueran, cuáles serán. Por eso hay que enseñarles a nuestros hijos y nietos desde temprana edad que sus decisiones traen consecuencias. No podemos tomar decisiones sin alguna consecuencia. Quizás sea buena, sin duda eso esperamos, pero quizás no. Pero depende de nuestra motivación, depende de nuestra relación con Dios. Porque mire, piense en esto. Vivimos dentro o fuera de la voluntad de Dios cada momento de nuestra vida. Podemos quedarnos en casa el domingo en la mañana y no venir a la iglesia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su voluntad es que estemos adorándole en algún lugar. Entonces es una decisión sabia. ¿Cuáles son las consecuencias? Número 3. ¿Puedo pedirle a Dios con sinceridad que me ayude a llevar a cabo esta decisión o lo que está pasando?
Puedo pedirle que me ayude a lograrlo. Piense en la última gran decisión en su vida. ¿Le consultó esa decisión a Dios? Usted dirá, ¿cómo que gran decisión? Pues usted sabrá lo que es una decisión muy seria. ¿Le preguntó a Dios al respecto? Hay algunas decisiones que nadie es apto para tomar sabiamente sin la dirección y la ayuda de Dios, por la sencilla razón de que vivimos en un mundo opuesto a Dios, opuesto a la justicia, a las decisiones piadosas. Y algo que debemos recordar es que las decisiones que tomamos nos afectarán, no importa lo que pensemos. Y quizás alguien diga, bueno, eso ocurrió una vez. Y es cierto, a veces pasa algo, una sola vez, pero trae consecuencias de por vida. Y también, ¿tengo paz genuina? ¿Tengo paz genuina en cuanto a esta decisión? Y una de las preguntas que surgen con esta ¿es este el momento indicado? Mire, quizás sea la voluntad de Dios que usted haga lo que sea, pero ¿es este el momento propicio? Y la gente toma decisiones serias, decisiones que salen muy costosas, por adelantársele a Dios o por tardarse. Y quizás usted diga, ¿qué tiene que ver la paz con esto? Cuando caminamos en la voluntad de Dios y le hacemos una pregunta respecto a alguna decisión a tomar, cuando es su voluntad, Dios nos hará sentir paz. Quizás diga, ¿qué quiere decir con paz? O sea, habrá un sentido de quietud en su espíritu, no habrá sensación de irritación dentro de usted, no habrá dudas que llenen su mente. Y no le preguntará a nadie más, ¿qué piensas tú? Cuando tenemos la paz de Dios, hay un sentido sobrecogedor de, sí Señor, gracias, sí Señor Jesús, sí, sí, sí. Y alguien dirá, no creo haber tenido nunca esa sensación. Eso es porque no se ha detenido a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Mucha atención. Dios no le ocultará un secreto cuando usted quiere hacer lo correcto. Dios le mostrará qué hacer cada vez. Y Dios nos dará paz justo cuando lo necesitamos. Luego debemos preguntarnos, ¿es esto congruente con la manera en que actúa Dios? Dicho de otro modo, la manera en que Dios actúa en las Sagradas Escrituras mediante diversos personajes bíblicos. ¿Puedo hacer esto y sé que tengo su aprobación? Mire, si coincide con la voluntad de Dios, coincidirá con la palabra de Dios. Así que si está por tomar una decisión y debe enseñarles a sus hijos desde pequeños que cuando estén por tomar una decisión, antes de tomarla, se la consulten a Dios. Quizás usted diga, ¿y qué sabe un niño de 12 años de consultarle a Dios? Puedo decirle, creo que cualquiera que quiera en verdad conocer la voluntad de Dios para su vida, Dios se la mostrará. Ahora, si vive en pecado y lejos de Dios, es una cuestión diferente. Lo que Dios le mostrará es que necesita arreglar cuentas con Él. Pero la pregunta es, ¿concuerda esto con lo que dice Dios? Quizás usted diga, bueno, pues ¿cómo lo sabré? Vaya a la palabra de Dios. Y usted dirá, no sé a dónde ir. Bueno, yo le diré lo que aprendí. Tenía la Biblia grande de mi madre y tenía un índice. Si quería saber de cualquier tema, tomaba su Biblia, iba al índice y buscaba una palabra relacionada con lo que estaba pasando. Uno puede encontrar algo del tema que sea. Entonces, a veces creo que la gente tiene temor de abrir la palabra de Dios por lo que hará, porque expondrá su vida. Si vive en obediencia a Dios, sí, usted lo sabrá. Y si vive en desobediencia a Dios, Él le llevará a los versículos que le adviertan a no involucrarse en cierta área de su vida. Desde luego, ¿concuerda esto con mi identidad como seguidor de Cristo? Y esto debería definir muchos factores. ¿Concuerda esta acción con quién soy como seguidor de Jesucristo? No como miembro de la Iglesia,
no como alguien que dice ser cristiano, sino como seguidor de Cristo, o sea, renacido, salvo por la gracia de Dios, que quiere hacer su voluntad. ¿Cuadra con eso? ¿Cuadra esto con mi identidad como seguidor de Jesucristo? Por ejemplo, ¿cuadra mi lenguaje con mi manera de vestir? ¿Mis reacciones encajan con eso? ¿Con mis acciones? Es decir, ¿cuadran? Cuando obedece al Señor Jesucristo, sucederá esto. Sus acciones cuadrarán con quien dice ser. Así que quienes le conocen como seguidor de Cristo, como cristiano, dirían de usted, bueno, su conversación concuerda con eso. Sin duda se viste así. Ciertamente trata a la gente así. Es decir, dicho de otro modo, es muy sencillo. Esto es lo que dice. La pregunta es, ¿cómo actúo? ¿Qué digo? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo me visto? Ya soy seguidor de Cristo. ¿Pero en verdad encaja esto con quién soy? Y claro, hay otra pregunta. ¿Concuerda esta decisión con el plan general de Dios para mi vida? Por ejemplo, digamos que aceptó a Cristo y quiere ser bautizado y hace una pregunta sencilla. ¿Debo ser bautizado? ¿Qué dice la Escritura? Claro que sí, no hay duda al respecto. Pero luego hay otras decisiones, como en su oficina. Tienen una fiesta y sabe que van a beber y andar de farra o el caso que sea. Tiene que preguntarle a Dios si debe ir o no. No debería tener que preguntarle, porque es un ambiente donde no encaja, es un entorno donde no está cómodo, es una atmósfera que no concuerda con quien dice ser y quién es. Entonces haga la pregunta. Bueno, Señor, ¿concuerda lo que hago con quien digo ser? En su familia, en su trabajo, en su escuela o donde sea, ¿concuerda su acción, su conversación, su conducta con su identidad? Hágase esa pregunta. Debe haber coherencia. Esto es lo que digo ser. Esta es mi manera de actuar. Pero si esto es lo que digo ser y esta es mi manera de actuar, quizás el obstáculo más grande en la vida cristiana son los cristianos actuando de forma contraria a lo que dicen ser. Nuestro testimonio, nuestra influencia, enséñeles a sus hijos y a sus nietos cómo deben reaccionar ante circunstancias y situaciones. ¿Es esa la manera de actuar? Y otra pregunta es, ¿honrará a Dios esta decisión? Si toma una decisión, ¿puede decir que va en congruencia con la palabra de Dios? ¿Que puede tomar esta decisión y al postrarse de rodillas antes de dormir en la noche no siente ninguna confusión y lucha en su corazón porque ha obedecido a Dios? Preste atención. Cualquier decisión que le desvele y no le deje dormir en la noche, debe preguntarse, ¿por qué? Si Dios trae algo a su mente, no lo deje pasar sin confrontarlo. ¿Sabe por qué lo hace? Para protegerle, cuidarle, resguardarle, porque le ama. Dios mandará cosas a nuestra vida que no nos gustan, para protegernos de algo que sabe que no nos gustaría. Dios es amoroso y Él tiene el mejor plan. ¿Por qué cree que la gente cae en las drogas? ¿Por qué se vuelven adictos o alcohólicos? ¿Qué ocurre en el corazón de una persona que le hace beber tanto que no puede ser consciente y saber que un día podría tener un accidente o podría morir? ¿Qué es lo que la gente trata de encubrir? No puedo contestar a esta pregunta, ni lo intentaría, pero no hay que contestarla por ellos. Debemos contestarla nosotros mismos. Aquí estoy, hasta aquí me ha traído Dios, y mi propósito y mi plan es ser obediente a Dios hasta el último momento de mi vida, y con eso nunca nos irá mal. La siguiente pregunta es, ¿resultará esta decisión en inquietud y remordimiento por el resto de mi vida? Hay decisiones que la gente nunca supera en la vida. Nunca las superan. Todavía hablan de ellas en sus últimos años de vida. Piense en esto. Dios quiere lo mejor para usted. Él obra para llevarle a hacer lo correcto, y si usted lo ignora, habrá consecuencias. Luego,
¿puedo esperar que Dios me recompense por esta decisión? Piense en las decisiones que usted toma o piensa en tomar. ¿Puede Dios recompensarle por tomar esa decisión? Si piensa al respecto, hay decisiones importantes que tiene que hacer en la vida, decisiones serias que lo afectan no solo a usted, sino a otros. Entonces pregúntese, ¿puedo esperar que Dios me recompense por tratarla a ella o tratarlo a él así? ¿O por hacer esto o aquello? ¿O por ir aquí o allá? ¿O por participar en esto? ¿Puedo esperar que Dios me bendiga, me recompense como resultado de eso? Dios tiene un plan, un propósito y un deseo para su vida. Él busca lo mejor para usted, lo que le conviene. Su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero y Dios quiere que todo lo demás esté bien y nosotros debemos decidir. ¿Confiaré en Dios con mi vida? Mire, piénselo en un momento. Le confió a él su eternidad, nació de nuevo. Su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y dijo, Señor, confío en ti, en que cuando muera iré al cielo contigo. Ahora, si puede confiar en Dios para esa decisión eterna, ¿acaso no puede confiar en Él para decisiones diarias no tan importantes? Claro que sí. Dios tiene un propósito, un plan, un deseo para su vida. Y quizás usted diga, ¿y qué tal si pierdo la mitad? ¿Dios está decepcionado? Pues aún antes de que naciera Dios ya sabía que perdería la mitad. Dios no está decepcionado. Dios está dispuesto a entrar en su vida en cualquier momento, en cualquier lugar, donde esté dispuesto a darle la bienvenida y pedirle que enderece su vida. Señor, sé que voy por el rumbo equivocado. Te pido que me perdones. ¿Puedes darme dirección para mi vida en este momento? Y claro que lo hará. Suponga que haya perdido, digamos, 3/4 de su vida ya han pasado y nadie sabe si eso es cierto o no. Puede tener 21 años y que ese sea el caso, o puede tener 100 y que ese sea el caso, como sea. Está dispuesto a decirle a Dios, Señor, quiero tu voluntad, te quiero a ti, quiero tu mejor plan para mi vida, el plan que sea, y estoy dispuesto a entregarte lo que sea necesario, dispuesto a cambiar lo que tenga que cambiar, pero quiero lo mejor que tienes. ¿Está dispuesto a decirle eso? Que quiere lo mejor de Dios para usted, que está dispuesto a cambiar lo que sea. Esa es la decisión más sabia que puede tomar. Señor, quiero tu voluntad, lo que eso requiera, y quiero vivir en ella el resto de mi vida. Permítame decirle cómo empiezo eso. Si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, esto no funcionará. Es cuando entrega su vida a Él, cuando confiesa sus pecados, se arrepiente, los deja, entrega su vida a Él. Entonces, pasa a ser hijo de Dios. Luego, los dos, desde ese momento, toman decisiones juntos, si está dispuesto a escuchar. Pero ahora mismo, sin Cristo, está solo. No puede esperar que Dios le dé sabiduría si ha rechazado a su hijo. Quizás corra con suerte, como dicen, y haga algunas cosas bien, o tal vez le vaya muy bien a los ojos del mundo. Pero viene el día del juicio, y tendrá que dar cuenta por una vida en desobediencia y rebeldía, que bien le pagó, le hizo rico, famoso, de todo, pero todo fuera de la voluntad de Dios, todo contrario al propósito y plan de Dios para su vida. Y recuerde que nunca ganará suficiente dinero para sobornar a Dios, nunca tendrá suficiente fama para ser aceptado por Dios. Es la sangre de Cristo que nos limpia de pecado, que nos hace sus hijos. Padre, te amamos, te alabamos y te damos gracias porque nos amas tanto que tomas interés personal en nuestra vida. Te pido que toda persona que escuche este mensaje lo tome con seriedad por la eternidad, porque es la verdad, que donde estén en este momento te entreguen su vida como su Salvador y Señor, y que se entreguen a ti
como hábito natural de su vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén. El arduo camino a la voluntad de Dios. Uno de los temas más importantes de la Biblia es la voluntad de Dios. Y los no creyentes se burlan de la idea y los creyentes a menudo la ignoran. Pero la verdad es que cada día o vivimos en la voluntad de Dios o fuera de ella. Es por elección propia, elección, y se basa en las decisiones que enfrentamos en la vida, las cuales son muchas. Entonces, al pensar en la voluntad de Dios para su vida, considera cómo hace para descubrir su voluntad, qué hace al entender cuál es su voluntad. ¿Lo obedece o no? ¿O solo piensa al respecto? Se pregunta por qué a veces se mete en problemas y piensa, bueno, si hubiera pensado tal cosa. Es un tema muy importante. Entonces, quiero titular este mensaje El arduo camino a la voluntad de Dios, porque no es fácil y hay piedras de tropiezo en el camino si no tenemos cuidado. Y lo que deseo hacer es hablar de los obstáculos y que usted mismo se pregunte, ¿es por eso que no estoy buscando la voluntad de Dios para mi vida? ¿He descuidado uno de los aspectos más importantes de mi vida? Así que tengo varios puntos y espero que los escriba todos. Y deseo comenzar con el primero. Uno de los obstáculos es este, y es terquedad. Queremos salirnos con la nuestra. Se trata de orgullo y egoísmo de nuestra parte. No queremos consultarle a Dios muchas cosas, solo las hacemos y luego le pedimos su bendición. Pero ese no es su modo de operar. Y la gente dice, nadie va a decirme cómo vivir. Esa es una actitud muy insensata, porque nadie, ninguno de nosotros, es autosuficiente para llevar a cabo la voluntad de Dios para nuestra vida. En ninguna parte de la Biblia dice que sea una senda fácil, sino una pedregosa. Y pensar que hay tantos obstáculos para hacer la voluntad de Dios, los enfrenta en su trabajo, en su hogar, y examine su vida y piense, ¿cuántas veces me he salido de la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces casi he perdido la voluntad de Dios? Así que es una senda pedregosa y quisiera mencionar algunos de esos obstáculos. Y el primero es nuestra terquedad. El segundo es la influencia de otras personas. Otras personas no tardan en decirle cómo deben vivir, cómo tomar decisiones, qué decisiones debe tomar, cómo gastar su dinero, con quién casarse, cómo criar a sus hijos. Y dan toda clase de razones de cómo vivir su vida. Pero la verdad es que a menudo escuchamos las voces erradas, porque Dios está dispuesto a mostrarnos lo que debemos saber de cualquier área de nuestra vida, si estamos dispuestos a escucharlo. La gente quiere poner su opinión por encima de la opinión de Dios, y cuando alguien dice, si yo fuera tú, cuidado, no son usted para empezar. No pueden serlo, no saben cuál es el plan de Dios para su vida y no saben lo que Dios está haciendo en su vida. Puede que crean que lo que ocurre en su vida es terrible y Dios piensa que es en el tiempo perfecto. Un tercer obstáculo es desconocimiento de los principios divinos. Desde luego no podemos andar en la voluntad de Dios sin conocer sus principios. Así que permítame mencionar algunos. Por ejemplo, uno de esos principios importantes para andar en su voluntad es aprender a esperar en Dios. El tiempo de Dios es un asunto primordial en la vida cristiana. Y un segundo principio es aprender a confiar en Dios, dejar las consecuencias en sus manos, que es una idea ajena para el mundo. ¿Cómo que confiar en Dios y dejar las consecuencias en sus manos? De eso trata la fe. A menudo transitamos por un camino arduo. La voluntad de Dios
nunca prometió ser fácil. Enfrentaremos obstáculos en la vida, pero seguimos rumbo a la obediencia a Dios. Otro de esos principios es que Dios suplirá todas nuestras necesidades. La mayoría no lo cree. Creen que ellos mismos tienen que hacerlo. No. Dios suplirá todas nuestras necesidades. Así que al andar en la voluntad de Dios, tendremos todo lo que necesitemos. Y luego, piense en esto. Al andar en su voluntad solo damos un paso a la vez. Cuando nos subimos a un coche en la noche, vamos a conducir, encendemos las luces y solo podemos avanzar tan lejos como alumbren esas luces, ¿verdad? Escuche, la voluntad de Dios no nos mostrará el cuadro completo de nuestra vida. Dios hará que todos demos un paso a la vez. Confiar en Él, obedecerlo y creer. Creer que lo que no puedo ver en la curva, Dios ya lo ha visto y me llevará allí en el momento propicio. Es muy importante mantener el tiempo de la voluntad de Dios en nuestra vida. Luego, otro de los obstáculos es el pecado deliberado y conocido en nuestra vida. Ahora, quizás quiera escribir estos 4 efectos porque en eso consiste. En primer lugar, el pecado ensordece nuestros oídos a la voz de Dios. Al decidir desobedecer a Dios, ya no lo escuchamos con la claridad que Él desea mostrarnos y hablarnos al corazón. El segundo efecto es que el pecado ciega nuestros ojos a la visión de Dios. No conocemos la voluntad de Dios. El pecado deliberado en nuestra vida ciega nuestros ojos a la visión de Dios, de lo que Él está haciendo en nuestra vida. Y desde luego, no seremos felices en la vida sin saber por qué rumbo vamos. El tercero es que endurece nuestro corazón al conocimiento de Dios. La desobediencia a Dios siempre endurece el corazón. Por eso la gente tropieza en la senda, por permitir pecado en su vida, que es una distracción, y tienen por delante lo mejor de Dios, y se desvían porque permiten pecado en su vida. ¿Cuántas veces he escuchado a alguien decir: no entiendo por qué Dios me trata de la manera en que me trata? No, es como lo trata usted. No está escuchándolo, no está obedeciéndolo, así no le irá bien. No hay promesa en la palabra de Dios que Él bendiga el pecado, la desobediencia y la indiferencia a Él. La vida no es así. Asimismo, el pecado insensibiliza nuestra conciencia a la Biblia. Cuando alguien dice: leo la Biblia y no me dice nada, es porque está viviendo en desobediencia a Dios. No lo escucha, ya ha decidido en su mente y en su corazón. Y al pensar en esto, cualquier cosa que haga que ensordezca mis oídos a Dios, ciegue mis ojos a Él, endurezca mi corazón e insensibilice mi conciencia a Él, estoy ya en problemas. Y al estar fuera de la voluntad de Dios pasa esto. Comenzamos a sentir que algo no está bien. Nos preguntamos por qué, pero no busque en ningún otro lugar. Examine su corazón para ver qué hay en su vida. ¿Quiero en verdad conocer y andar en la voluntad de Dios? Y también uno de esos obstáculos a lo largo del camino es la duda. Debido a que la vida cristiana no es fácil dudar. Y al dudar de Dios, ¿qué pasa? Tomamos malas decisiones. Entonces, si dudo de Dios, ¿qué estoy dudando? Piense en esto por un momento. Si estoy dudando de Dios, ¿qué estoy dudando? Estoy dudando que Dios tenga una voluntad para mí en lo personal. Quizás tenga una voluntad general, pero no para mí. Claro que la tiene. Dudo que Dios me muestre su voluntad. ¿Por qué habría Dios de darme a conocer su voluntad? Porque nos ama. Y luego dudamos de lo que escuchamos de Dios. No debo estar escuchando de Dios porque eso suena muy bien. Hay gente que me ha dicho eso. Así que dudamos de Él, dudamos que podamos hacer lo que Dios requiere de nosotros.
Y a menudo es aquí donde la gente se sale de la voluntad de Dios, porque Dios requiere algo de nosotros, y por dudar que Él nos facultará hacerlo, nos salimos de su voluntad, nos adelantamos o nos atrasamos, las cosas no salen bien, y decimos, ¿ves? Confié en Dios y no funcionó. No confió en Dios, no lo obedeció, no estaba en su tiempo. Y si lo piensa, cada mañana al despertar, cada día es distinto, pero como seguidores de Cristo cada día es diferente, salvo una cosa: tenemos a Dios todo el día para guiarnos, mostrarnos la senda, señalar esos obstáculos en la vida. Es un camino arduo, hay muchas dificultades al caminar y vivir en la voluntad de Dios para nuestra vida. Dudamos que podamos hacer lo que Dios requiere, pero recuerda, cuando Dios vino a Gedeón y le dijo lo que quería que hiciera, él contestó, ¿quién soy yo? ¿Alguna vez le ha dicho eso a Dios? A veces cuando Dios nos da una promesa, porque lo juzgamos por cómo nos percibimos, decimos, Señor, yo nunca podría hacer eso, yo nunca podría predicar, o nunca podría cantar, o nunca podría ocupar ese cargo en particular en mi empleo. Nunca podría hacer eso. ¿A quién está escuchando? No está escuchando a Dios, está escuchando el deseo del diablo de hacer que dude de lo que a menudo es la parte más hermosa de la voluntad de Dios. Y Él tiene algo deparado para su futuro que no puede descifrar. No cree merecerlo, así que da muchas excusas para desobedecer a Dios. Dudamos de Él por no tener los hechos que son. Dios nos ama a cada uno individualmente. Él tiene un plan para nuestra vida y nos sostendrá. Suplirá toda necesidad. Habrá dificultad, adversidad, dolor, sufrimiento y pérdida. Y Dios hará que todo eso nos ayude a bien si reconocemos cuál es la fuente. No toda dificultad, adversidad y prueba viene del diablo. Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida. ¿Para qué? Para hacernos crecer, madurar en aspectos en los que no somos maduros. Y a menudo alguien acepta a Cristo como su Salvador y luego llega a su vida gran adversidad. Y ahora preste atención. Esa dificultad Dios la permite. ¿Para hacer qué? Para moldearnos, forjarnos, hacernos, cambiarnos, quitar de nuestra vida lo indebido. Nos lo tomamos muy a pecho y decimos, Dios no me ama, en verdad no funciona, mira lo que está pasando. Pero vea al apóstol Pablo, vea todos los principales personajes bíblicos, piense en las dificultades que pasaron, Dios las usó todas. ¿Para qué? Para lograr su propósito y moldear personas consagradas a Él. Recuerde que esta es siempre la meta de Dios, porque la meta de Dios no es agradarnos, la meta de Dios no es darnos todo lo que queramos, su meta es transformarnos a la semejanza de Cristo. Entonces, cuando hay duda por lo general, nos lleva en sentido contrario. Pregúntese, al máximo de su conocimiento, ¿lleva una vida de obediencia a Cristo? ¿Tiene el empleo que Él le dio? ¿Se viste como creyente? ¿Gasta su dinero como creyente? O sea, su meta es seguir el liderazgo del Señor en su vida. Podría decir, al máximo de mi conocimiento, vivo creyendo y confiando que el Señor me guiará en cada paso del camino. Dios quiere hacerlo, lo desea, lo ha planeado, y el desenlace de nuestra vida es consecuencia de si seguimos o no su voluntad. No es fácil, porque hay muchos obstáculos y lo que estoy haciendo es mencionarlos, y uno de ellos es sentirnos indignos. Como Gedeón, ve a Moisés. Cuando Dios fue a Moisés y Moisés escuchó lo que Dios quería decirle, contestó, yo no puedo hablar, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello.
Me pregunto, ¿cuántos siervos de Dios se salieron de su voluntad en sus vidas porque le dijeron a Dios que no podían hablar, que no podían cantar, que no podían hacer esto, no podían hacer aquello, no tomarían ese empleo? Mire, preste mucha atención, no subestime lo que Dios piensa que usted puede hacer, porque Él está allí para ayudarle a hacerlo, para ayudarle a ser quien Él quiere que sea. Así que no base sus decisiones en su modo de pensar, sino en lo que Dios le ha llamado a hacer. Él hará lo que sabe que es lo mejor para nosotros, suplirá todo lo que necesitemos para lograr su voluntad y propósito para nuestra vida. Y no dije que sería una senda fácil. Mucha gente recae. Ahora, lo que quiero decir es que vuelven al pecado. Resbalan ante el pecado, y no es tanto que resbalen, sino es cuestión de escoger, tomar una decisión de hacer lo que solían hacer, de lo cual Dios los libró, porque no creen que puedan ser la persona que Dios quiere que sea. Pero recuerde esto, no hay un lugar en la Biblia donde Dios diga que si uno de sus hijos peca, hasta ahí, terminó. No. ¿Por qué dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad? En nuestro andar cristiano cometeremos errores y pecaremos, y Dios nos ha dado la certeza de que Él no nos desecha porque lo desobedezcamos, porque flaqueemos en algún lugar o a lo largo del camino. No todos somos fuertes, quizás otras personas lo sean, así que cometemos errores, decidimos desobedecer a Dios. Pagamos las consecuencias. ¿Qué hacemos? ¿Nos alejamos? No. Le pedimos perdón a Dios con franqueza y lo buscamos para que nos dé sabiduría, guía, dirección, un aviso en nuestro corazón para evitar ese pecado. Dios está de nuestro lado para ayudarnos a ser las personas que Él quiere que seamos. Y escuche, seguramente alguien dirá, ¿y si es algo muy malo? No sé a qué se refiere, pero permítame decirle, no puede pecar tanto que Dios no le rescate. Pero cuánto desearía no haberlo hecho, porque Dios tiene una mano que castiga. Y presta atención, ¿sabe lo que Él está haciendo? Regresándonos con amor a su voluntad. Dios no le expulsará por haber flaqueado a lo largo del camino. Y desde luego, una de esas excusas que damos es nuestro ajetreo. Bueno, es que me mantengo muy ocupado, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Estoy tan ocupado, no tengo tiempo de leer la Biblia, estoy tan ocupado que antes de dormir susurro una oración. El ajetreo es un arma del diablo, todos podemos usarlo de excusa para pecar. Porque vivimos en un mundo opuesto a quienes somos y a nuestro estilo de vida. Tenemos un mundo en oposición a quienes somos. Y cada domingo conozco a personas de algún otro país y es interesante lo que han pasado, el sufrimiento que a veces enfrentan, si están dispuestos a compartirlo, dificultad, adversidad, es cierto en todas partes, pero porque sea verdad, no significa que claudiquemos. No significa que diga, no sé si lo lograré o no. Claro que sí podrá. Lo logrará si tan solo depende del Señor. La vida cristiana no es fácil, pero algo es seguro, tiene un maravilloso final eterno. Dios nos llevará a nuestra morada celestial y nos bendecirá por la eternidad, por nuestra fidelidad, nuestra lealtad, nuestra devoción. Porque todos, sin excepción, somos una luz viva, un testigo de quién es Dios. Es natural que cometamos errores. Es normal que en ocasiones hagamos lo que sabemos que no es lo más sabio, pero pagamos un precio. Así que una de las cosas más importantes que hacemos es pasar tiempo con Dios. Quizás sea por breve tiempo o por mucho tiempo, pero todos necesitamos esa relación. Se necesita mucha atención, se requiere tiempo
para ser una persona consagrada a Dios. Se necesita tiempo para andar con el Señor, se necesita tiempo para conocer su voluntad, pero es un camino arduo. Si está esperando a que se vuelva fácil, le aseguro que no se hace fácil. Algunas cosas quizás no sean tan difíciles como otras, pero nunca llegará un momento en que una vida consagrada sea fácil y pueda relajarse. Cuando venga a darse cuenta, andará en desobediencia a Dios. Dios nos ha dado una vida maravillosa. Nos ha dado al Espíritu Santo para vivir y andar con nosotros cada día y para enfrentar cada circunstancia que confrontemos. Recuerde esto, quizás sienta que está solo, pero no lo está. Tal vez se sienta solo, pero no lo está. Al examinar su vida, por ejemplo, y al preguntarse ¿qué me falta? Pregúntese, ¿me falta ese tiempo valioso que Dios desea pasar conmigo? Para darle consuelo, fuerza, sabiduría, guía, dirección, apoyo, ayuda, advertencias en su vida. Así es Él. La vida cristiana no es fácil, es una senda ardua, pero tener al Espíritu Santo, quien nos ayuda, la presencia de Dios en nuestra vida y todas las promesas bíblicas y este manual, la palabra del Dios mismo, hace que la vida cristiana sea lo mejor, pase lo que pase a nuestro alrededor. ¿Y dónde se ubicaría usted en el andar cristiano? ¿Diría que vive en la voluntad de Dios? ¿Que intenta de manera sincera y genuina caminar en su voluntad para su vida diaria? ¿O se encuentra sumido en quejas y pataleos y protestas, pensando, ¿qué falta en la vida cristiana? No falta nada en la vida cristiana. Por lo general puede rastrear el origen. ¿Cuándo fue la última vez que se sentó y leyó la Biblia? Le pidió a Dios que le hablara a su corazón, le mostrara su voluntad para su vida. Quizás diga, pues ni sé qué leer. Es sorprendente. Cuando no sabe qué leer, busca algún pasaje y al leerlo parece que tuviera su nombre. Dios sabe lo que necesita leer y sabe cuándo necesita leerlo y sabe justo lo necesario para alentar su corazón. Yo le pregunto, ¿está usted satisfecho con su vida cristiana? No quiero decir que crea que todo es perfecto, pero siente que está creciendo. Y pienso en 3 temores que tiene la gente en la vida cristiana. Número 1. Temen lo que Dios pueda requerir de ellos. Así que piensan, bueno, quizás Dios me llame a ser misionero. No se preocupe por eso. Tal vez Dios me pida que haga esto, que haga aquello, que haga lo otro. No. Mucha atención. Un padre amoroso solo requerirá lo que él sabe que usted es capaz de hacer con su ayuda, su fortaleza y su sabiduría. Nunca pedirá más de lo que puede ayudarnos a hacer. En segundo lugar, un temor al fracaso. No puedo con la vida cristiana. Ninguno de nosotros podemos solos. Todos fallamos a veces. Le pedimos a Dios que nos perdone y seguimos, pero no lo tomamos por sentado de forma insensata o caprichosa. Si dice, si confesamos nuestros pecados, significa si estamos de acuerdo con Él al respecto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, levantarnos en la senda de la vida cristiana y ayudarnos a avanzar. No vivimos en el engaño y el fango de desobediencia y pecado en nuestra vida. Le pide a Dios que le perdone y sigue adelante. No hay un santo sin pecado. Todos estamos contaminados. Porque mire, la senda para vivir la voluntad de Dios es ardua y tropezaremos a menos que nos apoyemos del Señor, lo escuchemos, dependamos del Espíritu Santo. Y decimos, tengo miedo de lo que Dios pueda requerir de mí. Mucha atención, mucho de lo que Dios nos pide
no podemos hacerlo sin Él. Pero el Espíritu Santo vino a nuestra vida y nos selló como hijos de Dios al ser salvos. Por tanto, este es el Espíritu de Dios que mora en nosotros para facultarnos a hacer cualquier cosa y todo lo que Dios requiera de nosotros. Esa es la seguridad divina. Así que, si fallamos no es su parte, y Dios sabe que cuando fallamos, Él está allí para perdonarnos. Y por ejemplo, tememos de lo que Dios pueda pedirnos. Tememos al fracaso. Y también otro de nuestros temores es el temor a la crítica. ¿Cuántas veces ha desobedecido a Dios por miedo a lo que alguien podría decirle sobre su vida? Es sorprendente cómo los cristianos pueden temer a las críticas de otras personas. Mucha atención. Si usted lleva una vida consagrada, lo van a criticar. Si lleva una vida consagrada, obedece a Dios, trata de andar en su senda y en su voluntad, será bendecido, pase lo que pase. Porque Dios está de su lado, vive en usted. Mire, Dios busca ayudarle, facultarle, equiparle, encomendarle la fortaleza, sabiduría y guía que requiere una vida consagrada, porque todos brillamos más cuando tenemos una vida consagrada. Entonces, permítame una pregunta sencilla. Al examinar su vida, no es asunto de nadie más y nadie puede leerle la mente. ¿Diría usted que está caminando en la voluntad de Dios para su vida? Ahora, no dije que nunca peque, no dije que nunca falle, no dije que nunca comete errores, no dije nada de eso. Es decir, usted, que lo sabe mejor que nadie, ¿cree que camina en la voluntad de Dios? No el pasado, no lo que hará, sino al máximo de su conocimiento, ¿cree que anda en la voluntad de Dios? Habrá momentos en su vida cuando será más fácil ser obediente que en otros. Habrá momentos en los que le será muy difícil ser obediente a Dios debido a las circunstancias en las que se encuentra, que quizás no creó usted, sino alguien más. El lugar más seguro donde estar es en el centro de la voluntad de Dios. Solo usted puede ponerse allí. Y usted dirá, ¿cómo llego allí? Pídale a Dios que le perdone su pecado y le dice al máximo de su conocimiento, Señor, quiero que gobiernes mi vida, que guíes mi vida, muéstrame el camino. Y Señor, con tu ayuda, fortaleza y el poder de tu Espíritu, me esforzaré por seguirte. Nunca puedo prometerte que no volveré a pecar. Nunca puede prometerle perfección, no puede prometerle que siempre hará lo correcto, ¿verdad? Pero sí decirle, Señor, aquí está mi vida, este es el deseo de mi corazón y confiaré en tu Espíritu Santo que pusiste en mí y me prometiste el poder y la fuerza para obedecerte. ¿Es esa su oración? Padre, gracias por la gracia. Gracias por entender quiénes somos, dónde estamos y por qué estamos aquí. Gracias por tu disposición de entrar a nuestras vidas en cualquier momento, perdonar nuestro pecado, limpiarnos, levantarnos de nuevo y movernos al centro de tu voluntad. Te pido que nos hayas hablado a cada uno de nosotros y te pido por la persona que vino hoy sin saber nada de tu voluntad, que nunca pensó que tuvieras interés personal en su vida, que te entregue su vida a ti hoy. Gracias por amarnos, Padre. Gracias porque nunca desistes de nosotros. Y gracias porque en el momento en que pasamos de esta vida a la venidera, estarás allí, porque dijiste, no te dejaré ni te desampararé. Decimos aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. Una mirada más profunda a la voluntad de Dios. Es muy reconfortante darnos cuenta de que Dios tiene un plan específico para nuestra vida, para todos, sin excepción.
y no es el mismo plan, pero para cada quien fue diseñado con lo que Dios tenía en mente, sin excepción. Quizás no entendamos cómo actúa Dios, cómo lo hace por el mundo entero, pero lo hace porque es Dios. Él no ha excluido a nadie. Tal vez tratemos de entender algunas cosas que suceden que nos cuesta entender, pero Dios tiene un plan para nuestra vida y quiere cumplirlo si estamos dispuestos a confiar en Él y obedecerlo. Esas dos cosas son fundamentales. Lo que sea que Dios tenga en mente, lo que tuvo en mente al permitir que naciéramos y viniéramos al mundo, confiar y obedecerlo son dos asuntos claves. Entonces, yo le pregunto, ¿quiénes le conocen? ¿Le conocen como alguien que confía en Dios, que obedece a Dios, como alguien que trata de andar en su voluntad? ¿O le conocen como alguien que hace lo que le resulte espontáneo y quiere ser feliz, quiere ser exitoso y quiere adaptarse a los caminos del mundo? Dios no permitió que usted naciera para hacer cualquier cosa que quisiera. Ese no es su plan. Y mucha gente pasa su vida entera sin nunca preguntarse, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Cuál es su voluntad para mi vida? Al comenzar a hacernos esa pregunta, se profundiza nuestra perspectiva del propósito de Dios en nuestra vida. Y al considerar eso, pienso en un versículo que se encuentra en el Salmo 103, porque la pregunta que viene a la mente es, ¿cómo Dios puede hacer esto, aquello, lo otro y lo demás? En el Salmo 103 y el versículo 19, marque este versículo en su Biblia si aún no lo ha hecho, y dice así: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Vea esto, y su reino domina sobre todos. O sea, pase lo que pase, Dios está al mando y tiene el control. Quizás no le parezca a usted eso, pero es verdad, Dios tiene el control. Escuchamos todas las noticias, los altibajos y los pormenores y apoyo esto y aquello, me opongo a esto, aquello y lo otro. ¿Dónde está Dios en todo eso? ¿Dónde siempre ha estado? Está al control. A veces permitirá que hagamos cosas insensatas, desastrosas y destructivas, pero a menudo nos detiene. Y a veces se nos hace difícil creer que Dios esté involucrado en cualquier cosa al ver cómo actúa la gente. Y al pensar en estos versículos y en su soberanía, pienso en lo que Jeremías dijo a Dios en el capítulo 32. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido ni hay nada que sea difícil para ti. Ahora, si creyéramos que todo está al alcance de Dios y de su poder, y que nada es muy difícil para Él, actuaríamos de otro modo. No dudaríamos de ciertas cosas. Estaríamos dispuestos a apropiarnos más de sus promesas, porque Dios está al mando, tiene el control, su reino domina sobre todos. Así que, pase lo que pase en el mundo, Dios sigue al mando. El problema es que muchas personas no lo creen. Y de vez en cuando veo la televisión y pienso, qué lamentable. Y así sigue sin parar, hasta que por fin uno tiene que levantarse y apagarlo. Y preguntarse, Señor, ¿ha escuchado alguien de Dios? ¿Ha escuchado alguien de Jehová, Yahvé, Elohim en el Antiguo Testamento? El Dios de todos los dioses, el único Dios verdadero, quien tiene todo poder para hacerlo todo. ¿Hay alguien que crea en Él, confíe en Él, que espera su dirección? ¿O escuchamos y vemos y no leemos la palabra de Dios? Podríamos desanimarnos mucho. Entonces, el título de este mensaje es
una mirada más profunda a la voluntad de Dios. Y quisiera hablar, primero que todo, de las 3 distinciones principales en la voluntad de Dios. Son 3 categorías. Y la primera es su voluntad predestinada, lo que Dios hará, irresistible, incambiable, incondicional. O sea, lo que Dios puede hacer por su poder y su amor, y lo que nadie puede detener. Dios tiene el control, es el soberano del universo. Su voluntad predestinada, o sea, que ya ha determinado ciertas cosas. Quizás el mundo parezca girar sin control, pero Dios está al mando de lo que sea que esté sucediendo. Y luego está su voluntad moral. Su voluntad moral se explicaría mejor en los 10 mandamientos. Dios tiene una voluntad moral. No matarás, no mentirás, no cometerás adulterio. Los 10 mandamientos. Y por toda la Biblia Dios prohíbe ciertas cosas. Entonces, ¿estas cosas no pueden suceder? No. Significa que no es su voluntad que ocurran. Lo mejor es que no sucedan, porque tiene un alto precio que ocurran. Es desastroso que ocurran. Porque Dios nos da la libertad, pero hasta cierto grado. Esta voluntad moral es donde nos metemos en problemas. Decidimos que queremos hacer las cosas a nuestro modo, cuando queramos. Podemos justificarlo. Sin embargo, al violar los 10 mandamientos, al violar las enseñanzas del Señor, se paga un precio. Y no hay sustituto para la obediencia. Y no hay nadie más grande que Dios. Y cuando escucho lo que dicen algunas personas de que haremos esto, haremos aquello, hay un Dios quien determina en definitiva qué haremos y qué no haremos. Él permite desobediencia y rebeldía, pero solo a un precio. El pecado no sale barato. La rebeldía a Dios no sale barata. Y escucho a la gente hablar de que harán esto y aquello y lo otro, y quieren libertad para hacer esto, aquello y lo otro. Mire, escuche, sin sentir responsabilidad ante el Dios soberano del universo, todos somos responsables a Dios, nos guste o no. Y desde luego está la voluntad deseada de Dios, y luego su voluntad deseada para nosotros. Su voluntad deseada. Comencemos con la salvación. Dios desea que seamos salvos, desea que seamos bautizados, desea que andemos en su voluntad, desea que aprendamos a orar y a seguir sus enseñanzas en las Sagradas Escrituras. Su voluntad es que aprendamos a obedecerlo desde temprana edad, que aprendamos a escucharlo, a seguirlo, y que reconozcamos que Él es nuestra guía suprema en la vida. Entonces, para poder ser obediente, debo saber cuál es su voluntad. ¿Y cómo voy a saberlo? ¿Dónde lo descubriré? Si escuchamos la verdadera palabra de Dios y la leemos, y si creemos en ella, si queremos la verdad de Dios, si queremos saber vivir para ser obedientes, debemos conocer la palabra de Dios. Entonces, no levante la mano, desde luego. Cuando digo eso es para protegerle. La semana pasada, ¿cuántas veces tomó su Biblia y leyó un versículo? Tenemos 7 días a la semana, 24 horas al día. Ya sé que tiene mucho por hacer en su agenda, mucho que no tiene que hacer, que quiere hacer. No trabaja todo el día porque tiene tiempo libre. ¿Cuánto de su tiempo libre dedicó a preguntarle a Dios: Señor, ¿qué de esto? ¿Deberíamos comprar esta casa? ¿Deberíamos comprar ese auto? ¿Deberíamos dejar que mi hijo vaya a esta universidad? ¿Debería permitir que mi hija salga con este joven? ¿Debería dejar que mi hijo sea parte de este club? O sea, ¿cuándo fue
la última vez que le preguntó sobre su voluntad a quien sabe la respuesta de todo? ¿Qué quiere Dios? ¿No está de acuerdo en que Dios siempre quiere lo mejor para usted? ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Dios siempre quiere lo mejor para usted. Si en verdad lo cree, ¿por qué no le pregunta? ¿Por qué toma tantas decisiones sin consultárselas? Mire, Dios tiene una voluntad, un propósito. Dios tiene un plan. Sabe qué es lo mejor para cada situación en la vida y nos invita a pedirle. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dios está dispuesto a mostrarnos su voluntad. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ¿por qué no leer su palabra y preguntar: Señor, ¿qué quieres que haga en esta situación en particular? ¿Qué requiere de mí la obediencia? ¿Encaja esto en la voluntad de Dios o no? Y la gente está tan endeudada, ¿por qué gastan sin preguntar la voluntad de Dios? Mire, este es un problema grave en este país. El endeudamiento es algo muy, pero que muy serio. Y quizás alguien diga: ¿pero qué tiene eso que ver con la Biblia? Comience a leer y lo descubrirá. Dios tiene mucho que decir del dinero y de no endeudarse. Entonces, al pensar en un pecado que lleva a otro, Dios tiene una voluntad para nosotros. Su voluntad siempre es lo mejor. Siempre es lo mejor para nosotros. Su sí es lo mejor. Su no es lo mejor. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces, al pensar en la voluntad de Dios, es el mejor plan de Dios para nosotros. Quizás diga: mi vida está desorientada y no sé a dónde ir. Así que permítame darle otra división de la voluntad de Dios, y es su voluntad personal para nosotros. Y podemos dividirla en 3 categorías. La primera es su voluntad intencional, o sea, ¿qué tenía Dios en mente para usted? No sé quiénes hayan sido sus padres ni cómo le criaron, pero ¿qué tenía Dios en mente para usted? Piénselo por un momento. Su voluntad intencional. ¿Qué tenía Dios en mente aún antes de que usted naciera? ¿Qué tenía en mente sobre su educación? ¿Qué tenía Dios en mente, por ejemplo, en cuanto a sus dones espirituales? Al aceptar a Cristo como su Salvador, usted fue dotado de facultades, talentos y destrezas para hacer lo que Dios quiere que haga. Y si recuerda, a temprana edad pensaba: cuando crezca voy a hacer esto, aquello y lo otro. ¿Alguna vez le preguntó a Dios lo que Él quería que usted hiciera? Y usted dirá: ¿cómo saber lo que Dios quiere que haga? Pero si está hoy aquí y no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida, quizás nunca se lo ha preguntado. Piense en eso. ¿Alguna vez se postró de rodillas y dijo: Señor, no quiero desperdiciar mi vida? Quiero que mi vida cuente. Y si quiero que cuente, y si vas a ayudarme y a contestar mi oración, debo orar lo propicio. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es lo que quieres que haga? Muy pocos jóvenes hoy día hablan acerca de la voluntad de Dios en su vida, porque nunca han pensado que Dios, quien es soberano del universo, tenga un plan para su vida. Como padre, ¿alguna vez se ha sentado con su hijo o su hija y le ha dicho: hablemos de una de las cosas más importantes en tu vida? ¿Y qué es eso? Y tal vez piensen que su educación, ¿no? ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? La voluntad de Dios. Y le digo que esta es la verdad, no quizás, es la verdad. Todas las noches que estaba en casa con mi familia, desde que nacieron mis hijos, oraba con ellos en la cama.
no tenían ni idea de lo que decía. Que Dios les mostrara su voluntad para sus vidas desde muy temprana edad. Mucha atención. Esperamos hasta muy tarde para hacer lo más importante que aprenderán en la vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces, al considerar su propia vida, en su vocación, por ejemplo, si va a buscar un empleo, ¿solo busca un trabajo o dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y ahora pensemos en esto un momento. La persona indicada a quien preguntarle, en primer lugar, es a Dios. ¿Dónde quieres que trabaje? ¿Cuánto quieres que gane? ¿Cómo quieres que invierta mi vida? Piense en esto. Con el pasar de los días, nuestro tiempo corre. ¿No cree que sea así? Cuando llegue a mi edad se dará cuenta de que el tiempo vuela. No cese, no se rinda, no se preocupe, no se angustie. Confíe en Dios, porque hará que cada día cuente. Pero, ¿no se da cuenta de que Dios tiene un plan? Que Él tiene una respuesta para todas esas preguntas que tenemos. Y a menudo son preguntas que debemos llevar delante de Dios Todopoderoso. Pero solo tomamos la decisión. Mucha atención, porque tomamos decisiones basándonos en el conocimiento humano, en el limitado conocimiento humano, y en las emociones que a menudo están del lado equivocado, y a menudo para complacer a alguien más. Al único a quien estamos obligados a agradar, según la Biblia, es a Dios Todopoderoso. Debo agradarlo, quiero agradarlo. Lo sabio, lo inteligente es agradar a Dios. Mire, si lo conoce, sabe esto. Dios solo quiere lo mejor para usted. Pues mire, muchos padres no pueden decir eso. Quieren lo que parezca ser lo mejor para sus amigos y vecinos, que sus hijos manejen esto o vistan aquello. Los arruinamos. Pero la voluntad de Dios es una de las cosas más importantes en nuestra vida. Y usted dirá, entonces, ¿qué debo consultarle a Dios? Todo. O dicho de otro modo, ¿qué es tan insignificante que no tenga que hablar con Dios al respecto? ¿Y qué dice? Dios tiene una voluntad para nuestra vida y hay una voluntad intencional y una circunstancial. ¿La cual es qué? Su voluntad circunstancial es que me equivoqué aquí, pero enderezo mi vida con Dios. Le entrego mi vida y tenemos un nuevo comienzo. ¿Y por qué es una voluntad circunstancial? Porque Dios nos conoce, sabe que fallaremos, que tomaremos malas decisiones, sabe que somos humanos. Así que esa es su voluntad circunstancial. ¿Nos echa fuera? No. Vivimos en nuestra voluntad circunstancial. A menudo con menos logramos menos satisfechos, menos felices, menos pacíficos, menos, porque no nos detenemos a preguntarle primero. Ahora, si nos detenemos a preguntarle, Dios está dispuesto a corregirlo. Algunas cosas corregirá, otras no debido a las circunstancias. Entonces, su voluntad circunstancial es, aquí estoy, este es el desastre que hice, así tan lejos llegué. Ahora, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo en este momento? Y mire, esta es la voluntad inmediata de Dios. O sea, ¿qué quiere hacer Dios ahora mismo en su vida? ¿Cuál es su voluntad hoy en su vida? No podemos cambiar el ayer, pero sin duda podemos marcar la diferencia para mañana, porque mañana es un privilegio, una oportunidad, y Dios está con nosotros. Su voluntad inmediata. ¿Cuál es su voluntad inmediata para lo que Dios quiere que haga hoy? Por ejemplo, vayamos un momento a Santiago y veamos este pasaje en el capítulo 4. Leamos el versículo 13. Vamos ahora, los que decís.
hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. ¿No le parece a la gente de hoy? Esto es lo que haré, lo haré en grande, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, al examinar su vida, pregúntese: ¿cómo invierto mi tiempo? ¿Cómo gasto mi dinero? ¿Cuáles son sus amistades, sus relaciones, lo que compra, su testimonio? Y quizás usted diga: pues a Dios no le interesan las pequeñeces. ¿Cómo que no? Dios se interesa en lo personal, en lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, cómo lucimos, cómo actuamos. Así que no vivimos en un vacío, vivimos en un mundo habitado en nuestro espíritu por el Dios vivo, quien nos ha equipado y nos facultará para hacer su voluntad cada día, todo el día, si estamos dispuestos a entregarle nuestra vida y rendirnos a Él. ¿Cuál es su potencial en este momento en su vida? Solo Dios lo sabe, pero quizás sea mucho mayor de lo que usted cree. Y quizás usted diga: he cometido tantos errores. Pero ¿quién no ha cometido errores? Diversos tipos de faltas, y este error puede ser trágico para alguien, y el error de una persona puede ser mucho más nefasto que el de esta otra. Pero el asunto no es este. El asunto es: Dios, en esta dirección somos tú y yo, Señor. Lo que falte en mi vida, ¿qué es, Señor? Donde haya metido la pata, muéstramelo. Lo que deba confesar y arrepentirme, lo que sea que deba entregarte a ti, Señor, que nunca te haya entregado. Dios mío, quiero lo mejor que tienes para mi vida. Pregúntese esto. Cuando se examina y recuerda su vida, desde antes de su adolescencia, piense en su vida. ¿Qué cambiaría? Quizás todos cambiaríamos algo, ¿verdad? Todos cambiaríamos algo. Piense en su propia vida. ¿Qué cambiaría? Y la segunda pregunta es esta: ¿por qué llegó tan lejos creyendo que de algún modo podría lograrlo sin Dios? Y piense en esto: cuando entregó su vida al Señor Jesucristo como su Salvador y fue bautizado y se unió a la Iglesia, ¿le entregó su vida al Señor entonces? Cuando pienso en esto, me abruma que el Santo Dios, que es soberano del universo, me ame lo suficiente para mostrarme su voluntad y mostrársela a quien sea que esté dispuesto a pedírselo. ¿Está usted dispuesto a confiar en Dios? Donde esté, con quien esté, con sus errores y sus éxitos, con lo bueno y con lo malo, está dispuesto a decirle: Señor, lo sabes todo de mí, sabes cuánto lo arruiné. Te pido que perdones mis pecados y sé que no tengo años y años para compensarlo, pero Señor, ¿me ayudarías a pasar el resto de mi vida en tu voluntad circunstancial, siendo las circunstancias lo que son? ¿Me ayudarías a vivir como quieres que lo haga? El resto de mi vida como quieres que viva. ¿Le diría eso a Dios? No se deje entrampar por el diablo, porque el diablo dice: es demasiado tarde, muy tarde. Solo ignora este sermón, es muy tarde ya. No, no es muy tarde. Mientras respire, para arreglarse con Dios nunca es tarde. Y quizás haya perdido oportunidades, pero hay más de las que percibe. Tal vez haya maneras en las que Dios pueda usarle que nunca había considerado, porque nunca se lo había preguntado a Dios. Lo que le digo es esto: no se rinda. Pídale a Dios: Señor, con las circunstancias como son,
he desperdiciado esto y estas son las circunstancias. Pero me perdonarás. Lo prometiste, Señor. ¿Cuál es mi siguiente paso? Mi vida es la que es. ¿Cuál es el siguiente paso, Señor? Estaría dispuesto a decirle hoy, Señor, el siguiente paso en mi vida lo daré. Lo que sea que digas que haga, eso, Señor, haré. ¿Estaría dispuesto a decirle eso a Dios hoy? Confía en Él lo suficiente para decirle que lo próximo que Él requiera de usted, usted lo hará. ¿Confía en Él lo suficiente para hacerlo? ¿O se sienta allí y escucha esto y dice, bueno, sí, pero usted no conoce mis circunstancias? No, no las conozco, porque nadie conoce las circunstancias de todo el mundo. Pero le pregunto, ¿está dispuesto a confiar en Dios? Porque todos debemos confiar en Dios, pase lo que pase en la vida. Tenemos el privilegio de hablar con Dios Santo, quien tiene todo el poder, todo el amor y toda la autoridad, quien nos toma donde estamos y hará algo en nuestra vida que quizás nunca imaginaríamos, pero está dispuesto a entregarse a Dios solo para ver lo que hará. ¿Qué hará Dios en su vida si se entrega por completo a Él? Creo que le sorprenderá. Será una grata sorpresa. ¿Tiene usted la valentía de decir, Señor, creo que tienes una voluntad para mi vida? Sé que no estás agradado en cómo he vivido, pero hoy te pido que me perdones. Pudiera echarle la culpa a otros, pero Señor, no culparé a nadie. Te pido perdón y de hoy en adelante, al salir de las puertas de la iglesia, salgo rendido a tu perfecta voluntad. Lo que sea, haré lo que me digas y creeré, Señor, por ser Dios admirable de amor, bondad, benignidad y restauración. Me tomarás y harás lo mejor en mi vida desde hoy en adelante. ¿Qué diferencia tan grande Dios puede hacer en su vida si usted está dispuesto? Padre, cuán agradecidos estamos porque nos perdonas, nos limpias, restauras y todo lo bueno que haces en nuestra vida. Te pido que todo el que escuche este mensaje sienta una gran convicción, que se sientan muy inspirados. Para algunos será muy doloroso, pero que sean sinceros para entregarse a ti y ver lo que harás por el resto de sus vidas. Oh Señor, esa es mi oración por el resto de sus vidas. ¿Qué hará Dios por el resto de su vida? Padre, estás lleno de sorpresas. Lo sabemos que es verdad, sorpresas maravillosas. Quizás creemos que no somos dignos o que a nadie le importa, pero sabemos que esa no es tu actitud. Solo esperas a que digamos sí, Señor, para que comiences tu restauración en nuestra vida, que nos cambiará para siempre. Y esa es mi oración hoy. En el nombre de Jesús. Amén.